Muchas bendiciones, buenos días a todos. Espero que todos se encuentren bien y vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, reconociendo que somos hijos del Todopoderoso, Creador, uno y trino. Y empezamos con la lectura del Espíritu Santo. Nunca habrá verdadera conversión si no permito que el Espíritu Santo entre en lo más secreto de las intenciones que me mueven. Si no permito que me haga ver la falsedad de esas intenciones y no dejo que me las cambie. Pero si lo hago, entonces sí empezaré a vivir de otra manera. Seré una nueva criatura, realmente convertido. El corazón nuevo que el Señor quiere infundir en mí es un corazón con intenciones sanas, que de verdad ande buscando el amor, el servicio, la gloria de Dios, y no solo su propio bien o la gloria humana. No vale la pena tratar de esconder todo lo que llevo dentro. Si no soy servicial o no soy generoso, no me conviene aparentar lo que no soy y vivir en la mentira. Es mucho mejor reconocer mi egoísmo y pedirle al Espíritu Santo con insistencia que cambie el corazón. Cuando vivimos tratando de aparentar lo que no somos, llega un momento en que ya no sabemos quiénes somos en realidad, y así es imposible cambiar y crecer. No hay nada mejor que mirarse a sí mismo con una sinceridad serena. Es posible cambiar poco a poco si le mostramos nuestra verdad al Espíritu Santo y comenzamos a dar pequeños pasos cada día. Amén. Muy bien, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, toca nuestros corazones, Espíritu Santo. Te abrimos la puerta en nuestros corazones, Espíritu Santo. Libremente entra. Te damos libertad para que entres en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Para que seas tú el que vaya guiando estas lecturas, que, que tú sabes la intención que tenemos de expandir el reino de Dios en la verdad y en el camino que lleva a la salvación. Hoy nos toca en el Catecismo de la Iglesia Católica el segundo mandamiento. No, es el artículo 2, el segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Éxodo 20:7 y Deuteronomio 5:11. Se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo os digo, que no juréis en modo alguno. Mateo 5:33-34. Inciso primero, el nombre del Señor es santo. Numeral 2142. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Entre todas las palabras de la revelación hay una singular que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el nombre no puede usar mal, el hombre no puede usar mal de él. Lo que debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. Zacarías 2:17.
No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Salmo 29, 2, 96, 2, 113, 1, 2. Entre paréntesis, ¿de dónde sacaron los hermanos separados esa palabra entonces? Para nombrar a Dios. Si en la escritura está Yahvé, ay, ay, ay. El mandamiento dice, ¿verdad? Manda esto. Cuidado con el nombre de Dios. Continúo con el numeral 2144. La deferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no. Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviéramos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenernos, no, no debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. Newman. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor confesando su fe sin ceder al temor. Mateo 10:32, Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Ahí ponga atención. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y encierra y en cierta manera hacer de Dios un mentiroso. Primera de Juan 1:10. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman en el hermoso nombre de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. Santiago 2:7. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Las palabras más sonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. Las palabras
malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. Dice San Agustín, el nombre de Dios es grande, allí donde se pronuncia con el respeto debido de su grandeza y de su majestad. El nombre de Dios es santo, allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Sermones de San Agustín, mire qué bello. El inciso segundo, tomar el nombre del Señor en vano. Numeral 2150. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar, tomar a Dios por testigo de lo que se afirma, es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Como Creador y Señor, Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la revelación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Cuidado. El perjuro y es perjuro quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Lo que pasa de aquí viene del maligno. Mateo 5, 33, 34, 37 y Santiago 5, 12. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa de su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Siguiendo a San Pablo, en 2 Corintios 1:23 y Gálatas 1:20, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante el tribunal. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad
que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia. Inciso tercero, el nombre cristiano. Numeral 2156. El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. El nombre de bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Procuren los padres, los padrinos y el párroco, que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Dios llama a cada uno por su nombre. Isaías 43. Primera de Juan 10:3. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. El nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona, marcada con el nombre de Dios, brillará a plena luz. El vencedor Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita su nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Apocalipsis 14:1. Resumen. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8:2. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo. El segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. La blasfemia consiste en usar de una manera injuriosa el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos. El juramento en falso invoca a Dios como testigo de una mentira. El perjurio es una falta grave contra el Señor, que es siempre fiel a sus promesas. No jurar ni por criador ni por criatura, ni si no fuere con verdad, necesidad y reverencia. San Ignacio de Loyola. En el bautismo la iglesia da un nombre al cristiano. Los padres, los padrinos y el párroco deben procurar que se dé un nombre cristiano al que es bautizado. El patrocinio de un santo ofrece un modelo de caridad y asegura su intención.
El cristiano comienza sus oraciones y sus acciones haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios llama a cada uno por su nombre. Isaías 43, 1. Y aquí nos vamos a quedar el día de hoy pidiendo que el Espíritu Santo venga, nos ilumine y nos guíe, nos guíe precisamente por este camino de la verdad. Esto de la señal de la cruz, empezar el día, el cristiano empieza el día y sus oraciones con la señal de la cruz, es muy, muy importante. Hoy en día, los pastores de las iglesias separadas, de los hermanos separados, no le llamemos iglesias porque no son iglesias, de los hermanos separados ya no quieren que se persinen. ¿Cómo va a ser eso posible? Como decía, entonces, ¿a quién vamos a estar orando? ¿A quién le vamos a estar pidiendo? Es una forma, el persignarnos es una forma de ponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial, Creador uno y trino de todos y de todo. Amén. Bendiciones.